8 de la mañana con 7 minutos. Gracias por seguir con Primera Impresión. Tenemos que hablar de un tema muy importante y alarmante a la vez por las cifras estadísticas que lanza todos los años. Estamos hablando del VIH-Sida. Pues el pasado 1 de diciembre se recordó precisamente o conmemoró este día en respuestas a esta enfermedad. En nuestro panel vamos a estar hablando acerca del tema, pero a continuación nosotros le vamos a dar a conocer estos datos que tiene que saber en cuanto a la situación que vive dentro de esta enfermedad. A ver, pónganme por favor estas infografías para darle lectura precisamente a los mismos, que es el VIH-Sida y los casos de VIH-Sida en Bolivia. Por sexo, 28.956 a varones y 12.306 a mujeres. Es así que se divide precisamente estos casos de VIH-Sida en Bolivia. Por otro lado, si me siguen acompañando por favor con las infografías, vemos también la vía de transmisión sexual, que es el marco lila, morado, 28.956, sanguínea 95 en la línea de transmisión, perinatal 743, por otro lado, no responde 506, una encuesta que se ha realizado y sin dato 1071, es lo que demuestran estas encuestas vía de transmisión, es la pregunta que se les hace por supuesto a la población en general. Continuamos y la situación al momento de X es en los casos de VIH 34.336, casos de SIDA 4.907, asimismo vemos, por supuesto, los fallecidos por este tipo de transmisión, 1.048. Y por último, sin dato, 971. Ahí vemos los casos de VIH-Sida y los casos, mejor dicho, de VIH y los casos del SIDA también, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero vamos a ampliar acerca de ese tema. Importante saber los datos, pero ¿a raíz de qué? ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el VIH? ¿Cómo es el tratamiento? Y demás, a más profundidad, por supuesto, vamos a saber a continuación en nuestro panel, Osvaldo. Que vamos a hablar de ese tema importante, que hay que abordarlo, hay que visibilizarlo definitivamente, porque claro, de repente uno al no escuchar noticias, información, asume que no existe, ¿no es cierto? Y hay que tomar medidas de prevención. Vamos a hablar del tema y quiero saludar de inicio ya a la doctora Rita Rebollo. ¿Cómo está? Ella es pediatra del Hospital Materno Los Andes. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? También está Virginia Ilaquita, es activista de derechos humanos de personas con VIH y CW Bolivia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Exactamente. Muchísimas gracias por el espacio y esta cobertura. No, hay que hablar del tema definitivamente. Está también con nosotros el licenciado William Montaño de Red Bull. Buenos días. Muy buenos días, agradecidos por la cobertura. Creo que son temas muy importantes que hay que tocar en todo el año, no solamente el 1 de diciembre que se ha recordado en este año. Absolutamente. Bueno, podemos empezar un poquito un contexto de la historia de repente. ¿Dónde empieza? ¿Cómo surge? ¿Mitos? ¿Quién podría responderme? Claro que sí. Creo que cuando empezó la Red Bull el 2002, no había tratamientos en Bolivia. Las personas estaban falleciendo. La Red Bull hizo una demanda internacional al Estado boliviano con medidas cautelares y desde esa manera 57 personas firmaron esa demanda. De las 57 personas solamente tenemos 7 que están vivos. Y para nosotros es una historia muy larga. Tenemos todo un recorrido donde sacamos también la normativa, la ley 3729, a partir de esa demanda que se ha realizado. Creo que es una lucha muy histórica en base de cadáveres, nosotros lo llamamos, y nosotros seguimos aquí todavía buscando que la ley 3729 se cumpla a cabalidad y también mejorar la ley 3729. Creo que es mucho para hablar de la historia de la Red Bull, de la historia de 40 años que tenemos el VIH en Bolivia, y creo que también se presenta un libro mediante otro de los activistas que peleó de los 57 personas. Se va a presentar ese libro, 40 años de VIH, logros, retrocesos y muchas luchas también de las vidas que hemos tenido de nuestros compañeros. Lucha constante, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado, Virginia, en el tema, uno, de la tolerancia en el país, dos, quitarnos los mitos que tenemos en la cabeza, y esto de estigmatizar a las personas que son VIH o están ya en fase SIDA?
Bueno, la ICBW, desde la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, el capítulo Bolivia, y además es miembro de la ICBW Latina, que está en 19 países. Lo que hemos visto, que estamos en Bolivia desde el año 2017, hemos visto que todos esos desafíos en realidad son luchas constantes. Y bueno, lamentablemente el VIH afecta a toda la ciudadanía y por supuesto las mujeres somos una población muy afectada y no podemos dejar de hablar de las mujeres y de los niños en separado porque es un binomio, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de estos niños porque hay niños que han quedado huérfanos de madres que han muerto, padres que han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA. Entonces, estos desafíos deberían no solamente afectar a las personas que vivimos con el diagnóstico del VIH, sino también a toda la ciudadanía y en particular a las autoridades, pero no solamente nacionales y hablando de lo biológico, ¿no? Sino hablar desde la educación tiene que ser integral. Tenemos que hablar con los gobiernos nacionales, subnacionales, por supuesto, con los municipales y asignar presupuesto que responda a esta epidemia que está afectando. Tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de también atención y el tratamiento, por supuesto, a las personas que ya vivimos con el VIH. Sí se ha avanzado, como decía William, tenemos ya los medicamentos, el acceso a los medicamentos, pero en realidad necesitamos más respuesta. Lo ideal sería que estos 42,000 que han mencionado, ¿no? Porque son datos estadísticos y no hay que mirar solamente a las personas que vivimos con VIH como números andantes, sino tenemos que ver que hay historias de vida detrás de cada persona. Bien, doctora, ahora uno concluye de repente que cualquier bebé que nace de una mujer con VIH también va a ser portador del VIH. ¿Esto no es cierto? Por supuesto, no es cierto. Tenemos sí en el país la oportunidad de hacer la prevención, como decía Virginia. Tenemos la oportunidad de que si todas las embarazadas en nuestro país cumplen con su control prenatal a nivel institucional, se someten y se hacen la prueba rápida de VIH junto con las otras pruebas de laboratorio que son un derecho de cada una de las gestantes. Se hace un diagnóstico temprano, se inicia un tratamiento en esa gestante y por supuesto ese recién nacido tiene la oportunidad de vivir sin la infección, nacer sin la infección. Ahora, doctora, hablemos un poquito del tratamiento y la expectativa de vida que tienen las personas con VIH cuando, digamos, acceden al tratamiento de manera oportuna, digamos. Absolutamente, es una patología crónica como la diabetes, como la hipertensión, que si la persona recibe su tratamiento, es adherente al tratamiento, quiere decir que cumpla su tratamiento, pues definitivamente va a fallecer de cualquier otra patología inherente al ser humano, no necesariamente por la infección del VIH. Es decir, que si el tratamiento se lo cumple de manera, de manera oportuna, digamos, puede tener una vida tranquila, ¿no? Continua, porque como les decía, como es una patología crónica, se tiene que tomar diariamente. Antes había una cantidad de medicamentos que eran incómodos, ¿no? Tal vez no se podía cumplir. En cambio ahora es un comprimido en la noche y es ese hábito de tomar y esas ganas que uno tiene también de vivir, ¿no ve? Y como todos. Bien, ahora Virginia, ¿es suficiente el medicamento que existe en el país? Es decir, ¿las personas con VIH tienen acceso oportuno a la medicación, al tratamiento en el país? El acceso al tratamiento ha sido una conquista social. ¿No? Ha sido una conquista, una lucha, porque sabemos que a un inicio no había medicamentos y gracias a esas medidas cautelares, ¿no? Hemos accedido al tratamiento. Ahora tomamos una pastilla, como indica la doctora, ¿no? Anteriormente se tomaba desde 17 a
32 pastillas. Era un cóctel de medicamentos, incluso a punto de vencidos, medicamentos pediátricos. Ahora, por ejemplo, cada PBB, una PBB que sabe que vive con el diagnóstico, realmente debería tomar el tratamiento porque es gratuito, ¿no? Es gratuito y el 98% es subvencionado por el Estado boliviano a través del Tesoro General de la Nación. Entonces, creo que ese medicamento se puede tomar, ¿no? Entonces, realmente es necesario hablar de la temática y hacer este tipo de espacios a lo largo de todo el año, porque las PBBs a veces no están enteradas. No, hay mucha gente que ha dejado el tratamiento. Hay 10.000 personas aproximadamente desvinculadas del programa de VIH. Entonces, saben su tratamiento, no sabemos si ya están muertas, pero hay que revincularlas al programa. Y a veces culpan a la PBB, no diciendo por qué ha dejado el tratamiento, pero el VIH es un iceberg, ¿no? Aquí está, y aquí están los factores que está debajo del agua, que son los factores económicos, porque recordemos que el VIH se trata, es decir, se atiende aquí en La Paz, en CDVIR de La Paz, que está por el puente de la cervecería, y en La Ceja, en el CDVIR del Alto. Entonces, la gente tiene que llegar desde los rincones de Bolivia para atender para ser atendidos y recoger su tratamiento. A veces no tienen los recursos, no tienen dónde quedarse, son niños huérfanos que tal vez no tienen un familiar que puedan venir a recoger su tratamiento, o son adultos mayores, ¿no? Entonces ahí está el tema del alcohol, está el factor económico, el factor que para mí y para las PBBs es la pandemia. La verdad es una pandemia, el tema del estigma y la discriminación. Por el solo hecho de vivir con el VIH. Y ahí se cruzan esas interseccionalidades. Eres mujer, eres gay, eres trans, ¿no? Y además eres niño, niña, que tu voz no cuenta, ¿no? Entonces, realmente estamos en una situación muy complicada, por eso volvemos a pedir a las autoridades mayor atención a esta temática, que no es solo de Virginia y La Quita o de las PBB, sino es de todos y en particular de las autoridades. Bien, William, ahora, ¿cuánto hemos avanzado en lo social? La sociedad, ¿cómo está actuando, digamos, ya en estos últimos tiempos con la información que hay? ¿Se sigue estigmatizando a las personas portadoras de VIH? Sí, mira, tenemos un caso muy concreto también aquí en La Paz. El personal de salud, no generalizo, pero la mayoría del personal de salud todavía está discriminando, está estigmatizando, está rechazando la atención que se tiene hacia las personas con VIH. Recién han puesto una denuncia de uno de los hospitales de aquí, de La Paz, a la Defensoría del Pueblo. Y nuestra población, cuando no se da una buena información, una información adecuada, oportuna, está pues desinformado y siguen todavía con la estigmatización, la discriminación hacia las personas que vivimos con VIH. Piensan, y todavía el problema también es de utilizar el lenguaje incluyente, porque se está utilizando contagio todavía hasta ahora, 40 años de VIH en Bolivia, el contagio portador, porque lo que se puede portar, yo porto esta ley, lo dejo ahí y el virus está dentro de mí, no lo puedo dejar en ningún lado. Creo que son esas palabras correctas que se debería de utilizar y nuestra población tiene que entender esta figura. Creo que para nosotros el Ministerio de Educación, porque en la normativa lo dice eso, que el Ministerio de Educación tiene que poner en la currícula escolar, desde primaria hasta universitario, hasta profesionales, que tienen que seguir capacitándose. Y eso no se está dando. El tema de VIH ahora no se habla casi nada. Por eso yo digo, hay un retroceso bastante grande en temas de información, en temas de atención y en temas de actualización, tanto a nivel nacional de nuestra población, pero también a nivel profesional. Bien. Doctora, ¿qué es VIH, qué es SIDA y cuáles son las medidas de prevención adecuadas? Ya, el VIH es el nombre del virus de inmunodeficiencia humana. PBB es la persona que vive con VIH.
SIDA, y a viene a ser el síndrome de inmunodeficiencia humana, que se presenta cuando la persona no cumple con su tratamiento, bajan las defensas, y son las enfermedades oportunistas en nuestro país, la tuberculosis, que es la principal enfermedad oportunista que puede afectar y obviamente entrar en esa etapa. Aspectos como mencionaba William, el VIH, el virus del VIH no se contagia, se transmite. Por eso hablamos de la transmisión, ¿no? Transmisión se contagia el COVID, se contagia una gripe, pero no así la infección por VIH. Y por otro lado, hay un término también importante, que son los recién nacidos expuestos al VIH. ¿Quiénes son los recién nacidos o recién nacidas expuestas al VIH? Son aquellos bebés cuya mamá tiene VIH, han tenido el contacto, pero no viven con VIH. No viven con VIH porque, como le decía, definitivamente existen todos los medios para prevenir la transmisión del VIH, y creo que ahí la intervención no es solamente de la mamá, de la madre, de la gestante, sino el derecho, por supuesto, que tiene ella de tener un control prenatal, de recibir todas las pruebas, sino también del personal de salud, porque creo que nosotros como personal de salud tenemos la obligación de ser no solamente como un caballo cochero, de ver la patología y el tratamiento, no. Tenemos que ir mucho más allá, la prevención, la promoción, y justamente es un manejo multidisciplinario. Bien, doctora, muchísimas gracias. Por favor, la despedida cortito, tenemos como 30 segundos, por favor. Primero, Virginia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Yo quiero recordarles a las autoridades que es necesario poner atención a esta temática nuevamente. Recordemos que el VIH no discrimina. Si vives con VIH, toma tu tratamiento. Y si has tenido una situación de riesgo, hazte la prueba. Bien. William, por favor, también la despedida. Claro que sí. Para mí es muy importante hablar de la prevención combinada, las nuevas tecnologías que ahora se tiene a nivel mundial, las inyecciones que ya se están dando en otros países. Creo que nosotros tenemos que avanzar también a eso, y como autoridades solicitamos que se tiene que tener todos los tratamientos necesarios para las personas que ahora están cursando de no tener. Es una segunda línea que necesitan nuestros compañeros, y que estamos teniendo ya reuniones con las autoridades pertinentes, y la agenda tiene que ponerse el tema de VIH. Piensan que ya no hay, pareciera que VIH, pero tenemos todavía, y los casos siguen aumentando año tras año. Así es. Bueno, amigos, llegamos a la parte final. Gracias por visitarnos. Habrá otra oportunidad para seguir conversando este tema importante.